Te doy la bienvenida a Fisiopodcast, la plataforma divulgativa de fisioterapia donde ocasionalmente tenemos la oportunidad de sentarnos a charlar con diferentes profesionales del sector. Muy buenas, compañeros y compañeras. Mi nombre es Rubén Hernández y para mí, como siempre, es un auténtico placer estar en un episodio más de la Radio Fisiopodcast. Os doy la bienvenida a la tercera parte y última de la entrevista que realicé a Eduardo Fondevila en este episodio 20, en el que de manera resumida hablamos un poco sobre diferentes sesgos que tienen aplicación directa a la fisioterapia, como son el sesgo de confirmación, el efecto Dunning-Kruger, el sesgo de superviviente, el sesgo de autoridad o el de causalidad, etc. Después pasamos a comentar unas preguntas un poco off topic al tema que hemos estado tratando en estos 3 episodios y terminamos con unas pequeñas conclusiones. Antes de pasar con el episodio, un mensaje rápido para nuestro patrocinador. Fisiofocus, formación especializada en fisioterapia. Para más información puedes buscarlos en redes sociales o en su página web. Desde aquí, muchas gracias, agradecerlos el apoyo, como siempre, que hace posible que este proyecto sea sostenible. Así que os dejo con el episodio y, como siempre digo, espero que lo disfrutéis tanto como nosotros hicimos grabándolo. Esto es Fisiopodcast. Vale, pues venga, por ahí vamos a pasar un poco ahora. Sí que es verdad que vamos a seguir un poco este concepto o esta línea de Kahneman, que si alguien todavía no conoce el libro, es un libro muy recomendable, Pensar rápido, pensar despacio, lo dejaré todo en las notas del episodio. Y sí que vamos a seguir un poco y vamos a comentar ahora, vamos a pasar a comentar pues unos sesgos, ¿no? Que digamos de una manera hemos seleccionado, que creemos que pueden tener implicación clínica en la fisioterapia. Muchos tienen relación entre ellos y que al final se traducen pues, o sea, cómo influyen en nuestra toma de decisiones como clínicos o en el efecto que esperamos o que conseguimos, perdón. Okay. Entonces, la lista es interminable. Nosotros hemos intentado seleccionar de la mejor manera algunos que sean también pues, de interés y demás, pero la lista es interminable. Por si alguien quiere profundizar, en internet tiene, bueno, todo lo que quieras y más. Vamos. Totalmente. Entonces, pues si quieres empezar tú, Edu, vamos a comentar el sesgo y vamos a intentar también poner un ejemplo en fisioterapia, si puede ser. Sí, por supuesto. Mira, el primero que teníamos es el sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación, bueno, esa es la madre de todos los sesgos. Para mí es la madre de todos los sesgos. Warren Buffett, este empresario americano, ¿verdad? El inversor, él tiene una frase que a mí me encanta con respecto a esto que dice: lo mejor que sabemos hacer los seres humanos es tomar toda la nueva información para seguir pensando exactamente lo mismo. El status quo. Sí. Es decir, lo hablábamos antes con lo del valor, con el p-valor, ¿no? Es decir, vamos a ir al p-valor ansiosos a ver si confirma o no nuestra hipótesis para lanzárselo a la cara al otro, ¿no? Total. Claro, vamos buscando un poco la profecía autocumplida, en el sentido de que queremos buscar solamente aquello que refuerza nuestras hipótesis, ¿vale? Esto es muy difícil de cambiar. Yo la invitación que hago a todo el mundo es asumir que todos tenemos un sesgo de confirmación. Ser amable con uno mismo y reconocerlo. Y saber cuáles son nuestras preferencias. Y ser amable con ellas. ¿Vale? Esto es la recomendación. Hay gente que va a tener modelos favoritos, ¿no? Para trabajar, bueno, pues le gusta, por razones no racionales, ¿verdad? Pero sí a lo mejor operativas, pues que vaya con ello. Simplemente tener la metacognición de saber que puede ser falible. A nivel clínico también me parece, lo más importante me parece, aparte del sesgo de confirmación nuestro, me parece que tengamos en cuenta que los pacientes también tienen sesgos de confirmación. Esto es muy importante. Completamente. Sí. Y además muy claros. Muy claros. Sí. Yo siempre le digo a los pacientes, cuando a veces doy los seminarios de razonamiento clínico, yo siempre le comento a los compañeros que yo hay 2 preguntas que siempre hago a los pacientes, ¿no? Para averiguar un poco la perspectiva significante de él. 2 preguntas obligatorias. Una sería: ¿qué crees que te pasa? Y ahí afloran las creencias de los pacientes. Y otra es: ¿qué esperas de esta visita?
Preguntar, Total. preguntar por las expectativas nunca, nunca, no es una pregunta que a veces hagamos y realmente es muy sorprendente. Es muy sorprendente porque muchos pacientes van a decir pues, lo que tú esperas que digan. Pues quítame el dolor, o en mi caso yo trabajo con pacientes con dolor, quiero pues, dormir o ¿no? sin dolor o cosas de estas. O quiero... Pero otros te dicen, a lo mejor después de estar hablándote 20, 25 minutos de su problema, se te quedan mirando y te dicen, pues mira, me gustaría entender qué me pasa. ¿Qué tenemos que hacer en ese momento? ¿Priorizar una intervención más intervencionista, valga la redundancia, o una intervención educativa? Pues una intervención educativa. Desde luego. Claro, las personas, para entender el sesgo de confirmación hay que entender un poquito también, estos son ideas de Benedetti, ¿no? El neurofisiólogo, no el poeta, el neurofisiólogo, Fabricio, del sistema de aversión-recompensa, ¿no? Que tenemos a nivel del sistema nervioso, ¿no? El sistema de aversión-recompensa es mesolímbico, ¿no? Y es vía Sí. dopamina, dopaminérgico. Es decir, y es un poco dicotómico, o es aversión o es recompensa, me refiero. Siempre que tú satisfaces las expectativas, vas a tener dopamina, ¿no? Un sistema de recompensa, y si todo lo que no sea satisfacer tu expectativa va a ser aversión. Si un paciente está esperando una manipulación, da igual lo que tú le hagas, que si no le haces la manipulación, ¿no? El Su paciente sistema no le va a dar no va a la estar, no va recompensa. a estar contento. No va a estar contento. Sí, sí, Y sí. el paciente quiere que le toques, pues como no le toques ahí, donde él te dice, no va a estar contento. Entonces, si el paciente quiere saber lo que le pasa y si no le explicas, pues lo que le pasa, por mucho que le trates, no va a estar contento. Entonces, Claro. ese es el sesgo de confirmación, ¿no? Yo invito a los compañeros a preguntar por las creencias y por las expectativas y la lección clínica es escucha a tu paciente. Qué bueno. Venga, seguimos al siguiente. Perfecto. Venga, me toca a mí. Efecto Dunning-Kruger. Este es curioso, que es, al final es cuando un individuo, ¿no? Con escasa habilidad o conocimientos siente un sentimiento infundado de superioridad. Y a medida que el individuo adquiere más experiencia, más conocimiento, más se hace, entre comillas, inteligente, pues tiende a infraestimar sus competencias. Eso creo que es tipiquísimo por poner un ejemplo claro, el recién graduado, ¿no? Que Sí, te sí. piensas que te vas a comer el mundo y que lo sabes todo, te llevas la hostia, hay que decirlo así, y al final luego ya te das cuenta, a medida que estudias lo poco que sabes y lo insignificante que es ante esa gestión de riesgos que hemos estado hablando ya. Total. No sé si... Creo Sí, que a todos nos ha pasado. bueno, totalmente, totalmente. Decía Wagensberg, ¿no? Que envejecer es pasar de que casi todo es verdad que casi todo es mentira, ¿no? Que total, A ver, total. sin ponernos tan dramáticos, es cierto que cuando uno empieza, yo creo que le otorga, hombre, con toda la ilusión del mundo, y esto hablo por mí, supongo que nos ha pasado a todos, ¿no? Pues piensas que con la fisioterapia vas a curar muchas cosas, ¿no? Y vas a ayudar a mucha gente. Y como todo en la vida, yo creo que al final es lo que vas aprendiendo también en la vida es saber dónde está el perímetro de los límites, ¿no? Es decir, y saber qué es modificable y qué no es modificable con fisioterapia es una buena lección de humildad y también de honestidad con el paciente. Total. Evidentemente luego es cierto que hay gente que sigue teniendo una enorme consideración, hay mucha vanidad eh, y mucha estupidez, ¿no? Y no es modificable, está tampoco con el paso del tiempo, pero, Claro. pero bueno, Sí, esto no pasa nada, es así. sí, Somos muchos ya, y tiene que haber de todo. efectivamente. A priori sí que es verdad que te crea... o sea, digamos que no quieres salir, ¿no? O sea, no quieres reconocer esa ignorancia porque al final es ese status quo que te ancla y ese sesgo de confirmación. Ya hemos dicho que todos tienen relación, sesgos unos con otros, pero, joder, creo que es sano aceptar esto y poco a poco seguir mejorando y ya está. Y Y no a, estamos acostumbrados a estar con esa incertidumbre, como tú bien has dicho. y a los compañeros que están empezando y están llevando estos Me primeros... incluyo, que yo soy un novato total. O sea, Pues yo estoy en proceso de... Yo me llevé la hostia hace nada, ¿eh? O sea, yo claro, estoy... pues también ser amable con uno mismo. Yo siempre le digo a los Ujú. compañeros nobles, sed amables con vosotros mismos. Eh, también tengamos en cuenta esta perspectiva naturalista, entender vuestro contexto. Muchas veces los primeros trabajos de un profesional no son los trabajos de tu vida.
¿no? Trabajas en lo que puedes, ¿no? En lo primero que encuentras, a lo mejor no estás en el sitio que tú ideal o que más te gusta, y como vemos las tijeras de Simons, ¿no? Pues todavía no tienes tanto conocimiento por un lado y el contexto no es el más indicado, pues no a lo mejor vas a poder desplegar todo lo que tú puedes dar, pero a lo mejor sí puede ser una experiencia muy valiosa para una cosa, para saber lo que no quieres, ¿no? Qué bueno. Y para saber lo que no, a veces es mejor saber lo que no quieres. Siempre la estrategia binaria, y eso también tiene que ver con la entropía de Shannon, pero no me quiero poner a nivel filosófico. Pero efectivamente, No, que claro, nos vamos, que nos vamos. por eso es el logaritmo en base 2, ¿no? De P, la de Shannon. Porque es decir, tomar decisiones binarias siempre es una buena manera de reducir la incertidumbre. Me refiero. Si no. A lo mejor no sabes lo que quieres, pero si sabes lo que no quieres, ya estás reduciendo el ruido, ¿no? Estás reduciendo la Total. incertidumbre. Con lo cual, estás haciendo una buena gestión de riesgo. Entonces, tranquilos, calma. La fisioterapia aquí es muy bonita, pero tiene límites. Tiene límites, ¿no? Primero hay que saber lo que uno no quiere y luego, cuando tú sabes lo que quieres, o por lo menos o por descarte de lo que no quieres, también hay que aprender, y esto es una lección importante, qué es modificable y qué no es modificable con fisioterapia, dentro de nuestro Claro. contexto. Esto es una lección que tarda uno, yo creo que años en darse cuenta, ¿eh? Años, ¿eh? Qué Y bueno. eso es una lección que si puede valerle a alguien, pues con mucha amabilidad con nosotros mismos, porque tenemos un trabajo muy bonito, pero muy complicado. Efectivamente. Porque hay que ser... Quizá eso lo hace bonito también, que sea complicado. Claro, es apasionante, pero es muy complejo. Porque Claro, acá la carrera es fácil. La carrera de fisio es una carrera de chorras, pero desde luego. el ser un fisio, un clínico en este caso, pero también supongo un investigador, es exactamente igual, ¿eh? Es complicado porque tienes que ser bueno en muchas dimensiones, ¿no? Tienes que ser bueno Claro. comunicando, bueno técnicamente, tienes que saber mucha medicina, o sea, caramba. Y en contextos económicos, socioeconómicos no siempre favorables, con una alta, Sí. con mucho alto riesgo propio. Porque Totalmente. te fastidias una mano o te fastidias un pie y ya no puedes trabajar, ¿no? Un codo, yo qué sé. Es decir, el riesgo es muy Es alto. Ya no te complicado. hablo cuando emprendes. Es decir, o sea, que mucha amabilidad con nosotros mismos. Sí. Totalmente. Seguimos al siguiente. Vamos a meterle velocidad, Sí, que si no... nada. Sesgo superviviente. Esto tiene Sí, que qué bueno. ver. Esto es la Segunda Guerra Mundial. Venían los aviones de los aviones de los aliados cuando aterrizaban, ¿no? Aterrizaban en las bases aéreas y veían los agujeros de bala que tenían, ¿no? Los que sobrevivían, ¿no? Y tenían muchos agujeros de bala pues en la zona de la punta de las alas y en la zona donde está el piloto, ¿no? Digamos, en el centro. Entonces la idea intuitiva fue, conchos, hay muchas balas aquí, vamos a poner chapas de acero aquí para que no le entren las balas por ahí. Y así estuvieron haciendo así unos años, hasta que un ingeniero se dio cuenta que dice, a ver, pero igual hay que poner las chapas donde no están las balas. ¿Y por qué? Claro, porque es que los que sobreviven, ¿verdad? Los que sobreviven ya sobreviven. Entonces, a lo mejor los que no sobreviven, las balas van por el otro lado. Entonces, empezaron a poner las chapas donde no estaban las balas. y venían más aviones, volvían más aviones. Vale, ¿esto qué tiene que ver? Un poco lo que decíamos antes, que le damos mucho más valor a nuestros éxitos que a nuestros fracasos. Esta es un poco la idea. Hay una fisiofrase que resume esto, que es el a mí me funciona, ¿no? Efectivamente. Eso es total. Esa Es es la el clave. sesgo superviviente es a mí me funciona. Y es cierto. Si tú me dices, Rubén, que a ti la técnica X te funciona, yo te creo. Lo que pasa es que si hacemos un análisis coste-beneficio, un análisis racional de las últimas... Es decir, todos hemos tenido casos espectaculares haciendo la intervención X, ¿no? X, intervención, un paciente mejora espectacularmente. Y eso queda una impronta en nuestro campo de conciencia, ¿no? Queda improntado y cuando nos preguntan, ¿qué tal X? ¡Buah! X tuvo un caso. Brutal. Y X te viene a la cabeza, claro. Pero luego, obviamente X lo haces todas las veces que puedas, a discreción. Pero claro. no funciona tan bien siempre, ¿verdad? Pero esos que no sobreviven, no los tienes en cuenta. Entonces, a lo mejor de 10 veces que haces al año X, pues igual te han funcionado espectacularmente o muy bien 2 y 8, pues discretamente, ¿no? Y si fueras honesto, dirías, pues bien, ha funcionado 2 veces muy bien y 8 veces discretamente. ¿Eso lo decimos? No lo decimos. Es el sesgo superviviente. Claro, totalmente. Sesgo de autoridad. Este creo que también es muy, muy curioso y muy aplicable. Pues cuando alguien de renombre o con cierta
con cierto prestigio, ¿no? Establece cátedra y damos por hecho que las afirmaciones que nos plantea son verdaderas, sin planteárnoslas si realmente son verdaderas. Entonces, esto también está relacionado con un par de sesgos muy curiosos, que es el sesgo de apelación a la autoridad, que es cuando pongo mi argumento, ¿no?, a priori falaz, en la boca de una persona con más bagaje y más credibilidad, para dar, valga la redundancia, credibilidad a mi argumento. Esto es bastante curioso, el sesgo de autoridad. No sé Sí, si... sí. Creo que nos topamos a diario con él. Sí, sí, totalmente. Esto, además, desde el punto de vista discursivo, está entronca con el juicio que está detrás de la falacia vericundium, ¿no? Que se llama la falacia de autoridad. Eso es. Y no, nunca una autoridad es un argumento. Eso es una falacia que contraviene el principio griciano de relevancia, ¿no? Me refiero. Perdón, de suficiencia, ¿no? De suficiencia, es un segundo quid. Nunca un argumento de autoridad es condición suficiente, ¿no? No porque lo dijo Einstein es suficiente para que una aseveración X sea cierta, científica me refiero. O sea, está claro que Einstein tiene un valor, está claro que Einstein es una persona importante, pero la persona de Einstein no es suficiente para validar cualquier Eso es. historia. Y de hecho, pues muchas pseudociencias se cuelan, ¿no? Metiendo latinajos, que si la física cuántica, ¿no? Meten así palabras como muy técnicas para dotarse de una Sí, autoridad, de una autoridad que es de totalmente. la que no tienen, ¿no? Acabas de comentar otro sesgo muy curioso, que es el de argumento de la, o sea, el de la palabrería. Vaya, que cuando adornamos, ¿no?, un argumento con unas florituras y unas cosas muy bonitas y es muy largo el argumento y decimos, joder, pues eso tiene que ser verdad, ¿no? Que nos Claro, vamos a plantear, nos ha planteado aquí una esta que tiene que ser verdad, todo esto que nos ha contado. esos son las falacias que contravienen el principio griciano de claridad. La falacia se llama, es un latinajo, oscuras per oscuris, ¿no? O sea, oscuridad por oscuridad, ¿no? Es Ujú. pues sí, claro. Normalmente cuando hay una persona que habla muy pomposamente, con muchos latines y tal, hombre, pues hay que... Precaución, amigo conductor, ¿no? Claro, Precaución. total. Salvo que, bueno, obviamente el argumento sea razonable, ¿no? Pero bueno, sí, sí. Ujú. Esto se Ese confunde es un el día poco a día. claro, sí, además está con los ardides retóricos están muy metidos y bueno, esto es así. Ujú. Venga, vamos a por el siguiente. Eh, el sesgo de causalidad, ¿no? Bueno, a ver, Sí, sí, bueno, sí, sí, las falacias de causalidad, bueno, esto en fisio tiene muchísima relevancia. Eso también son falacias, ¿no? Los juicios que tenemos. Eh, es un sesgo que se llama la reactancia, ¿no? El sesgo de causalidad se llama la reactancia, ese es el nombre técnico. Es que no otorgamos rangos de probabilidad correctos, ¿no? Un poco como veíamos antes con la estadística, pero a nivel sí. clínico. El mensaje clínico es, a los fisios siempre nos dicen que tenemos que ir a la causa del problema, ¿no? Esto es una Sí, fisiofrase, ¿verdad? Vete a la sí, sí, causa total. del problema, ¿no? Y pensamos en Sí, los sí. pacientes, Para muchos es el marketing también, ¿eh? sí, 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 Es que yo voy a la causa. claro, claro, claro. Tú no, yo sí. Claro, esta es una heurística, la heurística es simple, ¿no? Hay un problema, tiene una causa, soluciona la causa y es como una pieza de dominó. Trrr, se resuelve todo, ¿no? Ujú. Es cierto que en medicina hay causas. Es cierto que tú tienes una infección, ¿no? Y a lo mejor pues la causa es una bacteria, ¿no? Hola, ¿por qué tienes la bacteria? Es otra causa, ¿no? Pero vamos a ir a lo simple. Hay veces que la causa es clara. Eh, pero los criterios en medicina de causalidad son muy restrictivos. Los criterios de Bradford-Hill, ¿no?, son más restrictivos que inclusivos. Es decir, muchas veces ir a la causa del problema es muy complicado. Un paciente promedio nuestro que tiene realidad biológica compleja, realidad psicológica compleja y social, que nunca se habla de la parte social, o sea, su contexto Efectivamente. es complejísimo. ¿Cuál es la causa del problema? Una persona que tiene comorbilidades, hábitos de vida no saludables. Está pues, ni siquiera está adaptado a vencer la gravedad, como muchos de nuestros pacientes, ¿no? Y están Ujú. levantando cajas y no están ni siquiera adaptados a vencer la gravedad, porque esto cuando, ¿no?, como sabemos, ¿no?, cuando empieza a calcular la fuerza no tiene. Con comorbilidades, con una realidad psicosocial complejísima, con relaciones tóxicas, con ganancias secundarias, con familiares, con jefes o con empleados. ¿Cuál es la causa del problema? Claro, ya ves. Es muy complicado. Entonces, hay Sí, una sí. frase, a veces tenemos que, como decía antes, aprender a aceptar un cierto grado de incertidumbre. Y a veces no hay una causa. O a veces no hay una sola causa, no podemos ni siquiera determinarla, porque existe, Claro. fíjate el dolor lumbar,
¿no? Que hablaba Sí, Jeroni, sí, ¿no? El sí, dolor lumbar, totalmente. con magnífico podcast con Jeroni que hiciste, que a mí me encantó. Saludamos a Jero desde aquí Total. Nos estará y escuchando un estará fiel escuchando seguro. oyente. El 95% se llama dolor lumbar no específico y no hace referencia a, a su naturaleza, sino a nuestra Claro. ignorancia para saber qué está pasando solamente a nivel biológico. No tenemos Ujú. claro qué está pasando. Entonces, hay que aceptar que a veces no podemos hablar la causa. Y esto es muy duro para muchos fisios, entender esto. Porque Ujú. también es muy duro Sí, para muchos pacientes, porque el paciente te demanda la etiqueta, ¿verdad? claro. Ahora, como heurística, una heurística buena para esto puede ser, para entender la complejidad, el mensaje clínico es seguir la navaja de Occam, ¿no? Ujú. La navaja de Occam, dicho en Román Paladino, dice que la globalidad no se puede postular sin necesidad, ¿verdad? Globalitas no se ponen así sin necesitate, ¿no? Dicho en cristiano, cuando en Toledo, donde estás tú, escuchas un trote de cascos, ¿en qué tenemos que pensar primero? ¿En caballos, en cebras o en unicornios? Primero en caballos, ¿no? Según la navaja de Ockham. Claro, pues ese es el mensaje, yo creo, Claro. que es un Ujú. caballo. Un caballo sería un evento de alta ocurrencia de probabilidad con la realidad. Una cebra sería eventos de probabilidades de ocurrencia medios y un unicornio, pues eventos raros, ¿no? Los fisios nos encantan los unicornios. Total. Nos encantan, Sí, sí, es sí. nuestro animal mitológico favorito porque también culturalmente nos hemos dotado de ese rollo de gurú, ¿verdad? También los pacientes demandan el gurú, Sí, sí. competimos en el mercado contra proveedores alternativos de salud que también son guruistas, entonces nos metemos en esa rueda de adicción terrible, ¿verdad? Pero no, esto no es así. Primero pensar en caballos, luego en cebra y luego en unicornios. Los unicornios existen, puede que existan, pero primero vamos a por las hipótesis más probables y luego vamos por Eso descarte. es. Una vez más, pues está ese de Shannon, ¿no? Vamos por descarte, es la mejor manera. La vía negativa siempre es la mejor manera para reducir el objetivo. Ujú. Perfecto. Además has hablado de otro, el sesgo de causalidad simple, que es cuando pensamos que A entonces B y es A siempre, lo que Bueno, causa B. claro. Eso es cuando que el cuerpo, o sea, sí, el ser humano tiene una complejidad que yo creo que establecer esas relaciones que me parece hasta una locura. Vamos, total. Eso, bueno, esas son las falacias, ¿no? De estas de causalidad. Sí, sí, sí. Con un egoproperov, ¿no? Si A, luego B, ¿no? Si Eso es. tengo un dolor de Eso es. rodilla, me duele el codo. Mi dolor de codo tiene que ver con la rodilla, ¿no? Esta es la Efectivamente. heurística, es así de simple, ¿no? No tiene por qué. A ver. Sí, 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 Vamos ahí. totalmente. No es tan fácil como es. Y antes de ir a la rodilla para ver el codo, si te quieres ir un poco lejos del codo, mira el cuello. No sé, esa sería un poco la idea, ¿no? Quizá Total. un Sí, sí, poco sí. por descartes, desde lo más analítico a lo más global, ¿no? Quizá Vale. antes de ir a por los unicornios vamos a ir a por las cebras, ¿no? ¿Te está gustando el contenido? Si es así, recuerda que puedes dejarnos tu me gusta y una valoración en iTunes. No te llevará más de 2 minutos y ayudas a que Fisiopodcast, el podcast de la fisioterapia sin apellidos y conciencia, llegue a mucha más gente. No te entretengo más, volvemos con el episodio. Vale, efecto Pigmalión. Oh, Eso a mí me resulta muy curioso, que es pues, la influencia o el efecto que puede tener una determinada creencia, ¿no? Sobre su propia persona o sobre otra persona. sí, sí, sí. La profecía autocumplida que Sí, llaman. sí. Y yo creo que yo esto lo relaciono mucho, que creo que hay mucho efecto Pigmalión en mucha intervención médica que al final pues desemboca en iatrogenia. Por ejemplo, en el tema de las afirmaciones del estilo la vas a tener toda la vida, yo qué sé. Sí, estilos de eso que al final la gente, digamos que interioriza esos mensajes. Es que si esto ya lo tengo para toda la vida, me va a doler siempre. Y al final desemboca en una serie de conductas a nivel conductual y demás joder, Terrible. es que es complicado. Terrible. Es el efecto Pigmalión negativo, ¿no? Eso tiene... Eso es, claro. Eso sí, es la sonrisa de Galatea, ¿no? Que era la estatua de Pigmalión, ¿verdad? O la mueca de Galatea, ¿no? Si tenemos un placebo o tenemos un nocebo. Ujú. No es por generalizar, pero ciertamente, es decir, es un orden político, ¿no? Que es decir, cuanto más jerarquía, en la jerarquía sanitaria, cuanto más alto estés, más iatrogénico eres, porque eres más intervencionista. Entonces, los médicos, es decir, la proporción de estúpidos en medicina es igual a la de fisioterapeutas, ¿no? Es la misma, pero el Sí. médico tiene más poder.
Entonces, porque tiene más poder político, ¿no? Está, jerárquico, social. Entonces, es cierto que muchas veces los juicios de los médicos cuando son groseros y de brocha gruesa, tienen un impacto mayor negativo en los pacientes, ¿no? Porque es un principio también de autoridad, el síndrome de la bata blanca, ¿no? Este famoso. Sí. Cambiar esas creencias es complicado, es complicado, pero hay que tener en cuenta que ahí es donde la creencia para mí solo es importante cuando desemboca, como decíamos, ¿no? Yo tengo esta perspectiva naturalista, cuando En desemboca acción negativa. en conductas negativas, ¿no? Entonces, si estamos viendo que la conducta es negativa, pues ahí sí que tenemos que intervenir en la creencia. Y a lo mejor la mejor manera es intervenir no en la creencia, sino en la conducta. Claro, Quiero decir, si la creencia que le ha puesto, porque quiero decir, si el médico le dice que la hernia es una bomba relojería, muchos pacientes, y esto para la gente que trabaja con dolor, es una constante que veo con los años, y puede sonar un poco caricaturesco, pero de verdad lo tengo absolutamente claro. Como dice el otro, no lo puedo probar, pero no tengo ninguna duda, ¿vale? Y esto es evidencia clínica pura. Sí. Tienen pánico a quedarse en una silla de ruedas. Esto puede sonar un poco caricaturesco, pero muchos pacientes tienen el miedo terrible a quedarse en una silla de ruedas. Digo, gente con problemas de columna, dolorcillos incluso. Porque culturalmente, ¿verdad? En el imago cultural la silla de ruedas está ahí, ¿no? Está ahí. Y a lo mejor los médicos, pues a veces sueltan frases como, sí, tienes una espalda, un cuello de un tío de 80 años, te vas a quedar en una silla de ruedas, ¿no? Y ya, clac, ¿no? Fíjate. Muchas veces, esto lo tienen muchos pacientes, y pasa que muchos pacientes no te lo van a confesar porque les da vergüenza o les da miedo. Pero lo tienen claro, ¿eh? O sea, lo piensan, consciente y conscientemente lo tienen ahí. Muchas veces la mejor manera de desmontar la creencia es con exposiciones al movimiento, ¿no? Estrategias de movimiento que al final, pues el mismo paciente cae de la burra y dice, pues si tuviese una bomba relojería, pues no podría hacer lo que estoy haciendo, ¿no? Pues es muchas veces la manera, pero hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Y también nosotros los fisios tenemos que tener mucho cuidado con la cantidad de ideas que le metemos a los pacientes extrañas, ¿eh? Completamente. Que pueden llevar a conductas nocivas, por supuesto. Sobre todo a esto, a las que llevan conductas nocivas. Y a la larga estamos fragilizando y metiendo un riesgo al paciente en vez de todo lo contrario, que es hacerle antifrágil, ¿no? También Ese es el haciendo otra concepto mención a Taleb. El concepto antifrágil para mí es un concepto importantísimo. Vamos a guardar otro podcast sobre Taleb, yo creo. Sí. Vale, venga, lo dejamos para ahí. Sí, pero vamos, eso queda pendiente. Tenemos que antifragilizar pacientes. Eso es. Aunque a priori expongamos al paciente a, pero a la larga le estamos antifragilizando. Perdón. Antifragilizar es en sentido biológico. Cuando hablamos de generar adaptaciones, ¿no? Que hablamos en ejercicio terapéutico, de generar adaptaciones, ¿qué significa? Es que yo someto yo estoy sometiendo a un tejido, ¿no? A un estresor, a un tejido, a un organismo, sometiéndolo a un estresor controlado, es decir, con gestión de riesgos, ¿vale? Ahí está el tema de la gestión de riesgos, un estresor controlado para que se adapte a él, ¿vale? Y esa es la diferencia entre antifragilidad y resiliencia. Resiliencia es que te dan un estresor y te doblas como el junco y vuelves a estar en el punto en el que estabas. Eso hay que ser más ambicioso. Hay que antifragilizar. Antifragilizar es que te da un golpe y no vuelves al punto en el que estabas, sino que estás mejor que como estabas, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer con los pacientes. Entonces, para eso los sometemos a adaptaciones, es eso, someter a los estresores de riesgos controlados para que se adapten, para que mejoren. Vale, pues seguimos al siguiente. Edu, venga, te toca. La falacia de costo hundido. La falacia de costo hundido es muy... Una cosa que sabemos en psicología es que el mayor predictor de comportamiento futuro es el comportamiento pasado. Esto es una ley de hierro que tenemos que tener así clara, ¿no? Es decir, si llevo 20 sesiones haciéndole una intervención X y el paciente no mejora, pues probablemente no va a mejorar si sigo haciendo la intervención X en otras 20, ¿no? Entonces, pero estamos empeñados en seguir y en seguir y en seguir y en seguir haciendo lo mismo para tener el mismo resultado, ¿vale? ¿Por qué? Porque ahí hay una lógica, una heurística perversa que es como me está costando tanto sacar algo adelante, este esfuerzo tiene que verse recompensado. Claro. Yo, por ejemplo, una persona, yo con mi matrimonio llevo 10 años peleándonos, nos estamos peleando todos los días y vamos a terapia de pareja y esto es una lucha, un infierno, pero después de 10 años luchando, tenemos que seguir adelante. Bueno, pues lo más probable es que si has tenido 10 años muy malos, sigas teniendo 10 años muy malos.
¿no? Y Desde el luego. esfuerzo, a lo mejor es mejor parar y decir, vamos a cambiar, ¿no? Pero claro, la gente, como le ha costado tanto, pues sigue, ¿no? Porque espera un resultado del esfuerzo, ¿no? Y el Joder, esfuerzo el esfuerzo no tiene premio, necesariamente. Ujú. Lo que tiene premio es el valor añadido que tú aportes a la operación. Eso es lo que tiene premio. Entonces, esto hay que tenerlo claro. Y que eso tiene una transferencia total a la formación, por ejemplo. Bueno, Quiero igual, decir, todo. si yo he metido aquí un dinero, X horas, y me han dicho que tengo que sentir X, y que es que, claro, es que siento X, y los efectos son estos porque ya, como he invertido tanto, ¿cómo ahora voy a tirar por tierra todo lo que me ha costado? Bueno, claro, no, ¿cómo voy a deshacer el camino? Claro, esto es complejo, porque ¿cómo voy a deshacer el camino que han dado, no? Claro, Pues claro, efectivamente. bueno, esto es duro, esto es duro, esto es duro, Pero es y, sano. hombre, vuelvo a decir un poco lo mismo. Hay una cosa que es, bueno, eso tiene que ver también con pasan cosas, las cosas cambian. Esa es la Ujú. ergodicidad, ¿no? La ergodicidad, es decir, tenemos un concepto estático de las cosas. Nos quedamos anclados en los esfuerzos del pasado para intentar justificar resultados del presente. Y eso es una visión estática y no somos conscientes de que la realidad es dinámica, ¿vale? Mis esfuerzos del pasado no tienen por qué verse recompensados en el presente. Y tenemos que tener la suficiente valentía y humildad, sobre todo humildad, para reconocer eso y empeñar nuevos esfuerzos en el presente para resolver los problemas del presente. Las cosas cambian. Qué bueno. Y además, yo personalmente admiro mucho a los profesionales que, siempre lo digo, que, joder, se formaron en X, no voy a decir nombre, se formaron en X corriente, pero con el tiempo, joder, han sabido adaptarse, ¿no? Claro. Y sean antifrágiles. Es que y es así. efectivamente, y eso es sanísimo. Y, joder, yo es de lo que más aprendo, sinceramente. De esa persona que ha sabido adaptarse. Y evidentemente, cuando tú tienes que hacer ese cambio, te estás sometiendo a un estresor, por supuesto, Efectivamente. pero para generar adaptaciones. Este es el sentido Ujú. biológico. El tener una visión estática y no dinámica, el no comprender el aspecto dinámico de la realidad, es un error profundo, absoluto y que, bueno, lleva a un montón de riesgos ocultos brutales, ¿no? Ujú. Vale, perfecto. Venga, seguimos. Sesgo de disponibilidad. Te toca a ti. Ese está curioso también. Pues que pensamos que aquello que tenemos más accesible para la mente, básicamente, es lo que vamos a... A ver, esto me cuesta explicarlo. Es decir, si nosotros nos hemos formado, por ejemplo, en punción seca, en punto gatillo, pues el lunes, cuando entremos en consulta, todo va a ser punto gatillo. Claro, No sé si claro. me explico. La Sí. información más accesible que tenemos a la mente Sí. es la que aplicamos. Exacto. Eso, por ejemplo, el ejemplo típico es si preguntamos a la audiencia ¿cuál es el animal más asesino? Pues yo qué sé, el oyente pensará en un tiburón, ¿no? En un cocodrilo, O en cosas así. un virus, porque está O en un virus. porque está el coronavirus ahora en Eso los es. medios, ¿no? Pues el que más mata es el mosquito. Claro. Entonces, eso es el sesgo de Claro. disponibilidad. Y con los pacientes, pues tiene una transferencia brutal. Total. Me he leído un paper, Bueno, al día siguiente, total. X pacientes previos, incluso el anterior paciente que me vino con esto, le hice esto y me fue bien, pues le hago lo mismo. El sesgo de disponibilidad creo que está muy, muy presente. Muy presente y tiene que ver con el efecto primado, porque Totalmente. el efecto primado, el efecto primado es como una especie de embadurne del cual no nos podemos liberar, ¿no? Cuando tenemos una nueva información se apodera de nosotros y estamos absolutamente condicionados por esa información durante un tiempo, ¿vale? Si yo hago un curso, como tú decías, de punto gatillo, por decir punto gatillo, Como decir, control motor o como ejercicio digo, terapéutico también, movilizaciones ¿eh? con movimiento, por decir Sí. algo, cualquier técnica de estas, ¿no? ¿Qué tiene el paciente de lunes por la mañana? Pues Un eso, punto gatillo, obviamente. ¿verdad? Algo que mejora con movilización con movimientos. Y el de las 10 de la Sí. mañana también. Y nos emocionamos, ¿verdad? Pero Sí. al final, cuando van pasando las semanas y los meses, pues como todo, unos funcionan y otros no, ¿verdad? Entonces, la ola pasa, el océano permanece. Esto es un poco también un mensaje, ¿no? Qué bueno. Las modas, bueno, está bien, pero hay que también dejar que pase la emoción un poco. Claro. Y además, Sí. me viene a la mente otro concepto muy curioso que es el efecto Lindy. También habla Taleb. Sí. Que, es decir, es que el efecto Lindy es curioso y también daría para hablar.
Habrá que hacer un podcast de Sí. Taleb. Sí. Venga, sí, eso. Yo te lo voy a apuntar y luego preparo otro guión y ya otro día tranquilamente. Si acaso sobrevive alguien después de este podcast. Dios mío, pobre. Vaya abrazo que le Vaya estamos dando. turra. Venga, vamos con el que nos quedan 2 y ya con esto Sí. ya vamos rematando. Heurística de afecto. Qué buena eso. La heurística de afecto, pues es muy Es que te aplicable. tienes que reír, te tienes que Te reír. tienes que reír porque, bueno, el animal, somos humanos demasiado humanos, ¿verdad? Como diría. Eso es. En toda decisión hay un análisis de riesgo y beneficio. Lo que ocurre es que cuando estamos enamorados o tenemos sentimientos, y lo digo así, de afecto, ¿no? De afecto, de enamoramiento hacia el objeto en cuestión, lo que ocurre es que nunca vemos los costes y solo vemos los beneficios. O sea, los riesgos se tornan ocultos. Ejemplo, yo estoy enamorado de una persona X, todos vosotros me decís que no es buena para mí, pero yo, por diferentes dimensiones de esa persona, pero yo como estoy enamorado solo veo sus bondades, ¿no? Y estoy corriendo riesgos, ¿verdad? Y al final pues me la pego. Y tú me dices, te lo dije, y yo ya, pero es que estaba enamorado, ¿no? Esto sería un poco el ejemplo así, digamos, para la gente de la calle, pero a nivel de fisio, ¿qué ocurre? Lo mismo, nos enamoramos de nuestros métodos, técnicas, y eso es inevitable porque somos personas y es normal tener preferencias. Hay gente que le gusta más los métodos activos, otros les gusta más... hay fisios que, como digamos yo, hay fisios NASA, ¿no? Los fisios NASA son los que les gusta la última tecnología, ¿no? Así todo, ¿no? Todo máquinas y tal, pues, Sí. y eso pues, va con su forma de ser, ¿no? Luego en su vida también están con el último aparato de música, ¿no? O sea, es decir, el último coche, o sea, gente de este tipo. Hay fisios místicos, ¿no? Que les gustan las velas, los cuencos, y ¿verdad? Entonces tira hacia terapias más espirituales o terapias más, en fin, mente-cuerpo y este tipo de historias, ¿no? Esto es muy complicado. Hay fisios que les gusta el deporte, el ejercicio, y sus terapias serán más activas, ¿no? Entonces, claro, conócete a ti mismo, conoce tus preferencias, pero el mensaje es, también hay riesgos ocultos en aquello en que te enamoras. Es decir, volvemos una vez más, la racionalidad como gestión de riesgos. Hay riesgos ocultos en el amor, también hacia nuestros métodos. No hay ningún método perfecto, no hay ninguna técnica estrella, y hay que tener la humildad también para reconocerlo. Qué bueno. Venga, pues vamos. El sesgo de conocimiento. Ese creo que ese me gusta mucho. Y pues es cuando damos por hecho que la persona que nos está escuchando tiene ciertos conocimientos, de conocimientos base, ¿no? Necesarios para interpretar lo que nosotros le estamos diciendo. Porque yo creo que, y esto, vamos, creo que todos nos incluimos, les metemos unas turras a los pacientes entendiendo pues que el paciente tiene unos conceptos de anatomía básicos, de fisiología, etcétera. Y luego, por ejemplo, no preguntamos, y esto me incluyo también, oye, ¿qué has entendido de lo que te he dicho? ¿Me lo puedes explicar tú? Y demás. Y porque es que te encuentras cosas realmente curiosas, ¿eh? Maravilloso. Sí, Eso es maravilloso. El sesgo de conocimiento. Eso es una heurística que acabas de decir, es una heurística que yo creo que hay que hacer siempre. Después de hacer una intervención educativa, preguntarle a los pacientes que te repitan lo que les acabas de explicar. Es que eso daría para un libro, para escribir un libro. Y es mejor tomárselo con humor, y ahí lo dejo. Sí. Porque las respuestas son espectaculares. Pero te hablo un poco también del sesgo de confirmación de los pacientes. Pacientes, claro. Tú sales, entienden lo que quieren entender y toman de lo que tú le dices lo que ellos quieren tomar, y lo que necesitamos tener claro, acotar tener un poco al menos el perfil de cuál es su perspectiva significante, por dónde vamos a meter la sonrisa de Galatea en esa profecía autocumplida, o su mueca, ¿no? Que hablamos en el efecto Pigmalión, ¿no? Esto es muy importante conocer esto, pero es así. Muy curioso, la verdad. Bueno, lo dicho, podríamos comentar un montón más. Hemos apuntado aquí el sesgo de inducción, el sesgo de exceso de confianza, de resultado, de muestra. Bueno, eso quien quiera profundizar, lo dicho, es muy interesante y daría para bastantes reflexiones. Pues bueno, perfecto. Por ir cerrando un poquito, vamos a pasar ahora a unas preguntas. Eso no te lo he comentado, pero son unas preguntas un poco random, ¿vale? Relacionadas algunas con la fisio, otras no. Entonces, la primera... ¿Qué libro recomendarías fuera de la fisioterapia? Antifrágil, de Taleb. Es que lo sabía.
Qué bueno. Bueno, sí, es que no sé si es muy fuera de la fisioterapia realmente. Claro, efectivamente. Bueno, Antifrágil ese está Sí. curioso. ¿Qué canción crees que te representa? Uy, me representa, no lo sé, pero una que me gusta a lo mejor. Bueno, una que te guste, sí. A mí me gusta mucho Bohemian Rhapsody de Queen. Qué buena. Vale, y esta sí que está un poco relacionada con la fisio. ¿Cuál crees que ha sido tu principal error como clínico a partir del cual has aprendido, con el que más has aprendido, digamos? Sí, no tener en cuenta la perspectiva significante de los pacientes, no escuchar a mis pacientes. No escucharlos de verdad. Ujú. Qué bueno. Vale, y ahora pues te voy a comentar algunas palabras. Entonces tú me las tienes que responder con la primera respuesta corta que te venga a la cabeza, con una o dos palabras. Ok. ¿Vale? Vamos con ello. Fisioterapia. El arte y ciencia, reivindicando lo de arte también, de comunicarse con personas. Paciente. Complicado, ¿eh? Padeciente, vamos a dejarlo ahí. Ostras. Venga. Filosofía. Filosofía es posiblemente una buena heurística para sobrevivir. Ejercicio. Vida, Vale. Océano. mar, ¿Y ciencia? algo muy difícil de hacer. Qué bueno. Pues perfecto, Edu. ¿Alguna, lecturas de interés? Creo que el oyente tiene ya bastante para que quiera profundizar. Yo Entonces, le recomendaría Sí, dime. filosofía, de verdad. Esto lo hemos hablado tú y yo muchas veces, pero Sí. creo que estoicismo y epicureísmo son dos buenas lecturas para afrontar la clínica del día a día y para dar mensajes a los pacientes. Qué bueno, totalmente de acuerdo. Y bueno, pues como conclusiones, alguna conclusión que quieras sacar, creo que Sí. yo una de las principales que me llevo es que hay que intentar minimizar lo máximo posible el riesgo como seres en parte irracionales. Bueno, aunque ya hemos dicho que este concepto es un poquito según Kahneman, digamos. Sí. Entonces hay que intentar minimizar ante el paciente, que es pues algo totalmente aleatorio y que sabemos posiblemente menos de lo que nos pensamos que sabemos. Sí. La racionalidad es la gestión de riesgos, ¿no? Eso sería un poco la Eso idea. es. Y como conclusión, pues mira, retomando un poco que me gustó mucho cuando lo leí, de este editorial de la revista de los estadísticos, ellos dicen un acrónimo, ATOM, ¿no? Como átomo, ATOM, que en inglés es el acrónimo de acepta la incertidumbre, sé reflexivo, sé abierto y sé humilde. Qué bueno. ATOM. Ahí lo dejamos. Bueno, Edu, pues solo queda darte las gracias por este ratito maravilloso. Espero que hayas estado cómodo, que hayas estado a gusto. Muy a gusto, Rubén. Muchas gracias a ti. Y queda pendiente pues un podcast sobre Taleb y esa charla ahí. Con el equipo. Sí, con el equipo. Así que nada, de nuevo otra vez gracias y A ti. pues si quieres dar algún contacto para alguien que se quiera poner en contacto contigo, donde te puedan encontrar, Sí, pues es ahora el momento, algo de spam. Nada, pues en Twitter tengo ahí una cuenta, si me podéis, el que quiera, pues es @ezeyan, ¿no? Es ZEYAN. Pues ahí estoy, tengo DMs abiertos, el que me quiera contactar, pues ahí estoy. Perfecto, pues un abrazo grande, Edu. Gracias a ti, Rubén, y aprovecho para felicitarte por esta extraordinaria iniciativa de la cual soy seguidor de todos los capítulos. Hasta aquí el podcast de hoy. Si te ha gustado el contenido y crees que puede servirle a más gente, se agradece que lo compartas. Te recuerdo que para estar al tanto de futuros episodios, puedes seguirnos en redes sociales y suscribirte a nuestra lista de correos en www.rubenhfisio.es. Gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo.